Hola a todos, esta noche viajamos atrás en el tiempo, a un mundo que se siente a la vez extrañamente familiar y completamente ajeno. Imagina por un momento que no estás en tu cama, sino en una pequeña casa de madera y barro en algún lugar de la campiña francesa. Es el año de nuestro Señor 1346. El aire de la mañana es fresco y huele a tierra húmeda, a humo de leña y al leve e inconfundible hedor del ganado cercano. Escuchas el distante tañido de la campana de una iglesia, un sonido que marca el ritmo de tu vida entera. Este es tu mundo, es táctil, es ruidoso, está lleno de vida. Seamos brutalmente honestos por un segundo, si te transportaran realmente a esta época, con tus conocimientos y hábitos del siglo XXI, es muy probable que no sobrevivieras. No se trata de ser dramático, es simplemente un hecho de la crudeza de la vida medieval. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Me encanta ver de dónde me escucháis todos, así que si te apetece, deja un comentario con tu ciudad o país y la hora local. Siempre es fascinante ver cómo esta pequeña comunidad se extiende por todo el mundo. Ahora, apaga las luces, quizás enciende un ventilador para tener un ruido suave, y déjate llevar por el viaje de esta noche. Te estiras sobre un jergón de paja, el cuerpo dolorido por el trabajo de ayer en los campos. La luz del sol se filtra a través de las grietas de las paredes de adobe, pintando rayas de polvo danzante en el aire. Tu mundo es pequeño, definido por el pueblo en el que naciste y en el que probablemente morirás. Tu horizonte está limitado por el bosque cercano y la colina donde se alza el castillo del señor local. Tu vida está dictada por las estaciones, la siembra en primavera, el crecimiento en verano, la cosecha en otoño y la supervivencia en invierno. Es una vida dura, sin duda, pero es la única que conoces. La década no ha sido fácil. Tus padres aún hablan con un temor reverencial de la gran hambruna que golpeó Europa hace unos 30 años, cuando eras solo un niño. Recuerdas vagamente los inviernos interminables, las lluvias que nunca cesaban y los rostros demacrados de los adultos. Fue una época en la que el pan era un lujo y la gente hacía cosas desesperadas para sobrevivir. Los historiadores todavía debaten si esa hambruna masiva dejó a la población de Europa con una debilidad inmunológica inherente, una fragilidad colectiva que prepararía el escenario para una tragedia aún mayor. Pero para ti, en este momento, esos son solo cuentos de viejos. La cosecha de este año ha sido decente. Hay grano en el almacén y el ganado está relativamente sano. La vida sigue. Tu principal preocupación hoy es mucho más mundana. Necesitas remendar tu única túnica de lana, que tiene un agujero considerable en el codo. La lana es áspera contra tu piel, siempre un poco húmeda y con un olor propio, una mezcla de oveja y sudor. Mientras buscas una aguja de hueso, piensas en el mercado del pueblo. Quizás más tarde puedas cambiar algunas verduras por un trozo de tela. El mercado es el centro de tu universo social. Es un caos de sonidos y olores, el regateo de los mercaderes, el cacareo de las gallinas, el olor a pescado salado y el aroma casi abrumador de las especias exóticas que llegan desde tierras lejanas, especias cuyos nombres apenas puedes pronunciar. La higiene, tal como la entendemos, no existe. El concepto de gérmenes es ciencia ficción. Te lavas la cara y las manos en un barreño de agua fría, la misma agua que usarás para cocinar. Los desechos se tiran a la calle, donde se mezclan con el barro y los excrementos de los animales. El aire de la ciudad es un brebaje espeso que, según los eruditos, contiene miasmas, vapores nocivos que surgen de la materia en descomposición y que se cree que causan enfermedades. Es una idea que tiene cierto sentido, aunque la realidad sea mucho más pequeña y siniestra. De hecho, la gente utiliza la orina para todo tipo de cosas, desde curtir el cuero hasta lavar la ropa, gracias a sus propiedades de amoníaco. Es el tipo de dato curioso que te haría arrugar la nariz, pero para ti es simplemente lavandería. A veces bromeas en voz baja con tus amigos sobre el robusto aroma orgánico de la ciudad, un chiste que solo alguien que vive allí podría entender. La iglesia lo domina todo. Su poder es absoluto, no solo espiritual sino también político y económico. La campana de la iglesia no solo te llama a la oración, sino que también dicta tus horas de trabajo. El calendario está salpicado de innumerables días de santos, que son básicamente los únicos días libres que tienes. Suena genial, hasta que recuerdas que sigues siendo pobre y que un día sin trabajo a menudo significa un día sin la posibilidad de ganar esa moneda extra que tanto necesitas.
El miedo al infierno es real y palpable, una certeza tan sólida como la piedra de la catedral que se está construyendo lentamente en la ciudad más cercana, un proyecto que comenzó antes de que nacieras y que probablemente no verás terminado en tu vida. Sin embargo, hay una sensación de optimismo en el aire, una sensación de un mundo en expansión. Las rutas comerciales se extienden más lejos que nunca, uniendo tu pequeño rincón de Francia con los grandes puertos de Italia, y desde allí, con las legendarias tierras de Oriente. Los mercaderes traen no solo sedas y especias, sino también historias. Historias de vastos imperios bajo un cielo diferente, de desiertos interminables y de ciudades tan grandes que harían que París pareciera un pueblo. Estas historias son un entretenimiento exótico, cuentos para pasar las largas noches de invierno. Últimamente, sin embargo, los relatos que llegan con las caravanas han adquirido un tono más oscuro. Los comerciantes que regresan de la ruta de la seda, con los ojos cansados y la voz baja, hablan de una enfermedad terrible. Una plaga de una virulencia sin precedentes que está barriendo las tierras de los tártaros, en la lejana Catay. Hablan de fiebres repentinas, de extrañas hinchazones negras en el cuerpo y de una muerte casi segura en cuestión de días. Dicen que está despoblando ciudades enteras, dejando tras de sí solo silencio y el olor a muerte. Pero todo eso está muy, muy lejos. Es algo que les pasa a otros, a gente con nombres y dioses extraños, al otro lado del mundo conocido. Aquí, en tu pequeño mundo de barro, trabajo y fe, esas historias son solo eso, susurros. Ecos distantes que se desvanecen con el sol de la mañana. Después de todo, ¿qué podría temer Europa? Es el centro del mundo, protegida por su poder, su fe y la inmensidad de los océanos y la tierra. La idea de que esa plaga lejana pudiera cruzar los desiertos, las montañas y los mares para llegar a tu puerta es simplemente impensable. Es una fantasía, una historia de miedo para asustar a los niños. Y mientras te preparas para el día, desechas esos pensamientos oscuros. El sol brilla. El trabajo espera. La vida, a pesar de sus dificultades, es predecible. Y nada, absolutamente nada, podría cambiar eso. Aquellos susurros lejanos que desechaste tan a la ligera no tardan en encontrar un eco más cercano. El mundo es más grande y está más conectado de lo que tu vida en el pueblo te permite ver. Para entender cómo el murmullo se convierte en un grito, debes abandonar tu campo y tu túnica de lana y viajar con la mente hacia el este, hacia el borde mismo del mundo cristiano. Ahora estás en Kaffa, una bulliciosa y próspera ciudad comercial en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. Es el año 1346. Ya no eres un campesino, eres un mercader genovés, un eslabón vital en la cadena que une Europa con los misterios de Oriente. O quizás eres un soldado, de pie en las almenas de piedra, oteando el horizonte. Kaffa es una burbuja de Italia en una tierra extraña. Se habla genovés en las calles, se huele el aroma del pan italiano horneándose y las campanas de las iglesias suenan con un tañido familiar. Es un puesto avanzado, una fortaleza de comercio y fe rodeada por las vastas estepas de la Horda de Oro, el imperio de los mongoles. Durante años, la relación ha sido tensa pero rentable. Vosotros, los genoveses, les compráis sedas, pieles y esclavos, ellos toleran vuestra presencia y se benefician de vuestros florines de oro. Pero la diplomacia es un hilo frágil, y ese hilo se ha roto. Un altercado, una disputa comercial que se salió de control, ha enfurecido al Khan mongol, Hani Bey. Y ahora su ejército, una fuerza formidable y legendaria, rodea la ciudad. El asedio ha comenzado. Al principio, es casi rutinario, una parte aceptada de la vida en la frontera. Pasan los días en una mezcla de tensión y aburrimiento. Escuchas el silbido ocasional de una flecha o el sordo impacto de una roca lanzada por un trabuquete contra los muros. Otro día, otra roca contra la muralla, murmuras a tu compañero en el muro. Al menos rompe la monotonía del turno de guardia. La vida dentro de Kaffa se vuelve tensa. Los suministros empiezan a escasear, los precios de los alimentos se disparan y las miradas se vuelven recelosas. Pero los muros son fuertes. Habéis resistido asedios antes. La fe en la piedra y en Dios es firme. Entonces, algo cambia en el campamento mongol. El ritmo de los ataques disminuye. Los gritos de guerra se apagan. A través de las aspilleras, ves una extraña quietud. Los soldados que antes patrullaban con una arrogancia aterradora ahora se mueven con lentitud, o no se mueven en absoluto.
Empiezan a llegar rumores, llevados por el viento y por espías desesperados, una enfermedad terrible está devastando las filas de Hani Beg. La misma plaga de la que hablaban los comerciantes de la ruta de la seda. Al principio, hay una sensación de alivio sombrío, una especie de justicia divina. Parece que Dios ha intervenido para proteger su ciudad. Pero el alivio se convierte en horror. Hani Beg, frustrado y viendo a su ejército desintegrarse, recurre a un acto de una crueldad inimaginable, un acto que se convertirá en una de las primeras y más infames instancias de guerra biológica de la historia. Las catapultas, que antes lanzaban enormes rocas, ahora se cargan con una nueva y horrible munición, los cuerpos de sus propios soldados muertos por la plaga. Observas con incredulidad y asco cómo los trabuquetes se tensan y luego se sueltan. En lugar de una piedra, es un cuerpo humano el que traza un arco grotesco en el cielo. Gira lentamente, una marioneta rota contra el azul pálido, antes de caer dentro de las murallas con un ruido sordo y húmedo. Y luego otro. Y otro. La ciudad, que era un refugio, se convierte en una diana. Los cuerpos, hinchados y cubiertos de pústulas negras y supurantes, se estrellan contra las calles, en los patios, sobre los tejados. El hedor de la descomposición se mezcla con un nuevo hedor, el de la enfermedad. Bueno, dice un soldado a tu lado, con una mueca que intenta ser una sonrisa, al menos ya no nos tiran piedras. El humor negro es el único escudo que os queda. Inicialmente, ordenáis que los cuerpos sean recogidos y arrojados al mar lo más rápido posible. Pero es inútil. El daño ya está hecho. La enfermedad, esa entidad misteriosa y microscópica, está ahora dentro de vuestros muros. Los historiadores todavía debaten sobre la eficacia real de esta táctica. Algunos argumentan que fue este bombardeo biológico el que directamente infectó Kaffa. Otros sugieren que la plaga ya se estaba infiltrando, transportada por las ratas que, sin lealtad a ningún bando, corrían libremente entre el campamento sitiador y la ciudad sitiada. Quizás las catapultas fueron más un golpe psicológico aterrador que el verdadero vector de transmisión. Pero para ti, escondido tras los muros, la distinción es académica. Estás rodeado por un ejército moribundo y atrapado con una plaga naciente. Pronto, la gente de Kaffa empieza a caer. Primero, una fiebre. Luego, escalofríos que sacuden todo el cuerpo. Y finalmente, la marca inconfundible, la aparición de bubones, dolorosas hinchazones del tamaño de un huevo en la ingle, las axilas o el cuello, que rápidamente se vuelven negras. La muerte sigue en pocos días de agonía. El pánico se apodera de la ciudad. El asedio exterior se vuelve secundario frente al enemigo invisible que ha surgido en vuestro interior. La única esperanza es escapar. Huir por mar. En el caos, mientras el ejército mongol se desmorona y el asedio se levanta de facto, los barcos genoveses se preparan para zarpar, cargados de refugiados y mercancías. Te abres paso a empujones hasta el muelle, desesperado por conseguir un pasaje en una de las galeras que prometen la salvación. Te sientes afortunado al subir a bordo, el olor a alquitrán y sal del mar borrando el hedor a muerte de la ciudad. Mientras la costa de Crimea se desvanece en el horizonte, respiras hondo, creyendo que has escapado del infierno. El viaje a través del Mar Negro es tenso. Miras a tus compañeros de viaje, buscando signos de la enfermedad. Cada tos, cada estornudo, provoca una punzada de miedo. Pero los días pasan y parece que lo habéis logrado. Estáis a salvo. Navegáis a través del Bósforo, pasando por la gran ciudad de Constantinopla, y entráis en el Mediterráneo. Rumbo a casa. Rumbo a Italia. Una noche, mientras estás de guardia en la cubierta, sientes un escalofrío que no tiene que ver con la brisa marina. Te duele la cabeza. Te sientes extrañamente débil. Lo atribuyes al cansancio, al estrés de las últimas semanas. Pero a la mañana siguiente, te despiertas empapado en sudor febril. Y entonces, mientras te palpas el cuello, sientes una pequeña y sensible protuberancia debajo de la piel. El terror, frío y absoluto, te inunda. No has escapado. Ninguno de vosotros lo ha hecho. La plaga no se quedó en Kaffa. Está aquí, en este barco, navegando silenciosamente en vuestra sangre. Y vosotros, en vuestra desesperada huida, os habéis convertido en sus mensajeros. Sois los jinetes involuntarios de un apocalipsis que está a punto de desembarcar en una Europa desprevenida.
El pequeño y sensible bulto bajo tu piel, a bordo de esa galera meciéndose en el Mediterráneo, es una sentencia de muerte. Pero tú eres solo uno de muchos. En las bodegas oscuras y malolientes del barco, tus compañeros gimen en un delirio febril. La enfermedad se propaga por la tripulación como un incendio en un pajar. Hombres fuertes, marineros curtidos que han sobrevivido a tormentas y piratas, ahora son reducidos a criaturas temblorosas, suplicando agua, suplicando el fin. La muerte es una compañera constante en la travesía, y los cuerpos son arrojados por la borda sin ceremonia, devueltos al mar que creían que los salvaría. El barco, que zarpó de Cafá como un arca de refugiados, se ha convertido en un ataúd flotante. Ahora, debes dejar esa cubierta febril y situarte en tierra firme. Es octubre de 1347. Estás en el puerto de Mesina, en Sicilia. El sol siciliano calienta las piedras del muelle, el aire está cargado con el olor a sal, a cítricos y a pescado fresco. La vida es vibrante, ruidosa y maravillosamente normal. Eres un estibador, o quizás el hijo de un mercader, enviado a ver qué barcos han llegado hoy. El Etna humea perezosamente en la distancia. Es un día como cualquier otro, lleno de la promesa del comercio y el chismorreo. Entonces, en el horizonte, aparecen velas. 12 galeras genovesas que se acercan al puerto. La noticia corre como la pólvora. Los genoveses han vuelto de Oriente. Hay una oleada de expectación. Traerán seda, especias, noticias. Corres hacia el muelle con docenas de otras personas para verlos llegar. Pero a medida que los barcos se acercan, una extraña quietud se apodera de la escena. Normalmente, la llegada de una flota así estaría llena de actividad, marineros en las jarcias, gritos de órdenes, el bullicio de la preparación para el atraque. Estos barcos, sin embargo, se deslizan hacia el puerto como fantasmas. Sus velas están hechas jirones y nadie se mueve en cubierta. Un funcionario del puerto grita un saludo, su voz llena de una confianza que se desvanece rápidamente en el silencio. No hay respuesta. El silencio que emana de esos barcos es más alarmante que cualquier grito de guerra. Genoveses, murmura un viejo marinero a tu lado. Probablemente intentando evitar algún impuesto de importación, por eso están tan callados. Pero su intento de broma cae en saco roto. El miedo, como una brisa fría, empieza a recorrer el muelle. Finalmente, los barcos anclan, con una torpeza que sugiere que apenas hay manos capaces para manejar las cuerdas. Las autoridades portuarias, ahora visiblemente nerviosas, suben a una lancha para investigar. Observas desde el muelle cómo se acercan a la primera galera. Ves cómo suben a bordo. Pasan unos segundos de silencio tenso. Luego, ves a uno de los funcionarios asomarse por la borda y vomitar violentamente. El pánico estalla. Lo que encontraron a bordo de esas naves desafiaba toda descripción. La mayoría de los marineros estaban muertos, sus cuerpos pudriéndose en sus literas. Los pocos que aún vivían eran espectros delirantes. Estaban cubiertos de extrañas pústulas negras que supuraban sangre y pus. Gemían de dolor, sus cuerpos consumidos por la fiebre. Y el hedor a enfermedad y a muerte que salía de las bodegas era un asalto físico, una miasma de la propia podredumbre. La carga de sedas y especias de valor incalculable yacía abandonada, pero nadie pensaba en la riqueza. Incluso con la muerte a bordo, es casi seguro que el contable del puerto, en un primer momento de shock, preguntó por el manifiesto de carga, un absurdo acto de normalidad en medio del apocalipsis. Los historiadores registrarían este momento como el punto de ignición. La llegada de estas 12 naves de la muerte a Mesina en octubre de 1347 es el instante en que la peste negra desembarcó oficialmente en Europa occidental. Sin embargo, algunos académicos todavía debaten si Mesina fue realmente el único punto de entrada. Es posible que otros barcos, igualmente infectados, atracaran en puertos más pequeños y menos documentados por la misma época, creando múltiples focos de infección simultáneamente. Mesina, sin embargo, fue donde el horror se hizo innegable y donde la historia eligió plantar su bandera de advertencia. La reacción de las autoridades de Mesina es de pánico puro y absoluto. Toman una decisión desesperada: expulsar a los barcos. Con una nueva tripulación, probablemente compuesta por prisioneros a los que no les dieron otra opción, las naves malditas son obligadas a levar anclas y a hacerse de nuevo a la mar, convirtiéndose en parias flotantes condenadas a vagar por el Mediterráneo buscando un lugar donde morir.
El pueblo de Messina respira colectivamente aliviado mientras ve desaparecer las velas fantasmales en el horizonte. Han expulsado al demonio. Están a salvo. Pero es demasiado tarde. La infección no necesita una invitación formal. En el caos de la llegada, antes de que se entendiera la magnitud del horror, las ratas, los verdaderos jinetes de este apocalipsis, ya habían abandonado el barco. Negras, ágiles y sedientas, habían corrido por las sogas de amarre y se habían escabullido por las grietas y callejones de Messina, llevando en su sangre a las pulgas que portaban la bacteria Yersinia pestis. Quizás algunos marineros desesperados lograron desembarcar antes de la cuarentena, buscando ayuda o simplemente huyendo de las naves tumba, llevando la enfermedad directamente a los brazos de sus seres queridos. La ciudad celebra su supuesta victoria durante un día. O dos. Y entonces, empieza. Una mujer en el mercado se desploma, ardiendo de fiebre. Un niño se queja de un dolor agudo en la ingle. Un sacerdote, después de dar la extremaunción a un moribundo, siente un escalofrío que no puede quitarse de encima. Te das cuenta de que tu vecino no ha salido de casa en 2 días, y un extraño olor empieza a filtrarse por debajo de su puerta. El pánico regresa, 10 veces más fuerte, porque esta vez el enemigo no está en el puerto, está en tu casa, en tu calle, en tu iglesia. Rápido, formen un comité para decidir qué hacer, grita alguien en la plaza del pueblo, una parodia de orden en medio del caos. Mientras tanto, no dejen que esas ratas se bajen del barco. Oh, esperen. La ironía es tan amarga como la bilis. Huir de los barcos no sirvió de nada. Solo dispersó las semillas. Te das cuenta, con un terror que te hiela la sangre, que la muerte no fue expulsada. Simplemente desembarcó. Y ahora, está empezando a caminar por las soleadas calles de Messina, tocando a quien quiere, invisible e imparable. La puerta de Europa ha sido derribada, y el infierno ha entrado. La muerte ha desembarcado en Messina y ahora camina por sus calles. Pero la muerte es una viajera incansable. Tú, como observador de esta tragedia, debes seguirla. Ya no estás atado a un solo lugar, a un solo cuerpo. Eres una sombra que se mueve con la enfermedad, observando su avance implacable. Ves cómo Messina se consume. La ciudad que una vez fue vibrante se convierte en una tumba silenciosa, sus calles llenas de los muertos y los moribundos. Los que pueden, huyen. En su pánico, corren hacia otras ciudades de Sicilia, Catania, Siracusa, Palermo. No saben que no están huyendo de la muerte, sino que la llevan consigo en su equipaje, en su ropa, en su propia sangre. En cuestión de meses, toda la isla de Sicilia está ardiendo con la fiebre de la plaga. Pero una isla no es suficiente para contener un incendio de esta magnitud. A principios de 1348, la plaga cruza el estrecho de Messina y llega a la punta de la bota de Italia. Y desde allí, se engancha a la red más eficiente de distribución del mundo medieval, las rutas comerciales italianas. Es aquí donde te das cuenta de la terrible ironía del destino. Las mismas redes que trajeron una prosperidad sin precedentes a ciudades como Génova, Venecia y Florencia se convierten ahora en las arterias de su propia destrucción. Viajas a bordo de un barco mercante que huye de un puerto siciliano infectado. Atracas en Génova. La soberbia ciudad portuaria, cuyo imperio comercial se extendía por todo el Mediterráneo y cuyos barcos llevaron la plaga a Messina en primer lugar, ahora recibe su propio envío de vuelta. Es una especie de servicio de mensajería express del infierno, sin gastos de devolución. Los genoveses, al ver llegar los barcos infectados, intentan repelerlos, pero es un gesto inútil. La chispa ya ha saltado a tierra. Luego te diriges a Venecia, la Serenísima, la reina del Adriático. La ciudad, construida sobre el agua, parece un bastión impenetrable. Pero la plaga no necesita caminos de tierra. Llega en los barcos mercantes que son el alma de la ciudad. Se desliza por los canales, se esconde en los almacenes, y pronto, el sonido de los gondoleros es reemplazado por el de las carretas que recogen a los muertos. Los venecianos, pragmáticos y organizados, intentan luchar. Establecen uno de los primeros sistemas de cuarentena del mundo, aislando a los barcos que llegan en una isla cercana, pero el sistema es nuevo, imperfecto, y en última instancia, inadecuado para la ferocidad del enemigo. Es durante este avance que empiezas a notar que la enfermedad no siempre se manifiesta de la misma manera.
En la mayoría de los casos, ves la forma bubónica, la fiebre, los escalofríos y los dolorosos bubones negros que le dan su nombre. Se transmite por la picadura de una pulga infectada que ha viajado en una rata. Es terrible, pero no siempre es mortal. Sin embargo, a veces ves algo peor. En los barrios fríos y hacinados de las ciudades, la enfermedad muta. La infección se aloja en los pulmones, convirtiéndose en la plaga neumónica. Ahora se transmite por el aire, de persona a persona, a través de la tos o un estornudo. Es casi 100% letal y mata en 1 o 2 días. Y luego, la forma más rara y aterradora, la plaga septicémica. La bacteria entra directamente en el torrente sanguíneo. No hay bubones, a veces ni siquiera hay fiebre. La víctima simplemente se siente mal, desarrolla manchas oscuras en la piel a medida que la sangre se coagula bajo ella, y muere en cuestión de horas. Para la gente de la época, estas 3 formas parecían 3 demonios distintos, un asalto multifacético del infierno. Desde los puertos, la plaga avanza hacia el interior, siguiendo el curso de los ríos y los caminos de los mercaderes. Llega a Florencia, el corazón palpitante del humanismo y la riqueza italianos. La plaga, al parecer, no distingue entre un banquero adinerado de la familia Medici y un mendigo harapiento. Resulta que la muerte es la gran igualadora, una noticia terrible para los ricos. El escritor Giovanni Boccaccio describirá más tarde en El Decamerón cómo la sociedad florentina se desintegró por completo, cómo los vecinos evitaban a los vecinos, los hermanos a los hermanos, lo más terrible de todo, los padres a sus propios hijos. Mientras Italia es consumida, la enfermedad salta a un nuevo escenario. Un barco infectado, quizás uno de los expulsados de Génova, atraca en el bullicioso puerto de Marsella, en la costa sur de Francia, en enero de 1348. El patrón se repite con una precisión nauseabunda. Primero, el puerto. Luego, la ciudad. Después, el río. La plaga remonta el Ródano, una autopista de muerte que lleva la infección directamente al corazón de Francia. Aviñón, en ese momento la sede del papado, es golpeada con una fuerza brutal. Huir de la plaga era la reacción más lógica. Desafortunadamente, también era la forma más eficaz de propagarla. Cada refugiado adinerado que huía en un carruaje de una ciudad infectada hacia su villa en el campo era un posible taxi para el apocalipsis, llevando la enfermedad a pueblos y aldeas que de otro modo podrían haberse salvado. Los historiadores todavía debaten sobre la asombrosa variación en las tasas de mortalidad. ¿Por qué algunas regiones fueron aniquiladas, perdiendo hasta el 80% de su población, mientras que otras, a veces a pocos kilómetros de distancia, escaparon con pérdidas relativamente leves? Factores como el aislamiento geográfico, la suerte ciega o quizás alguna forma rudimentaria y no documentada de cuarentena exitosa podrían explicar estas islas de inmunidad, pero el patrón general es de una devastación casi uniforme. Para el verano de 1348, el mapa de Europa está manchado por la enfermedad. Ha consumido Italia y se ha hundido profundamente en Francia. Ha llegado a España a través de los puertos de Barcelona y Valencia. Ha cruzado los Alpes y ha comenzado a filtrarse en Suiza y Austria. La plaga no se mueve como un ejército, en un frente ordenado. Se mueve como un incendio forestal. Salta de un foco a otro, transportada por un barco, una caravana de comerciantes o un peregrino fugitivo. A veces retrocede, solo para estallar en un lugar que se creía seguro. Observas este avance, esta marea negra que sube, y ves que no hay nada que pueda detenerla. Las murallas de las ciudades son inútiles. Los ejércitos son impotentes. Las oraciones parecen no ser escuchadas. La enfermedad, nacida en las estepas de Asia, transportada por la guerra y el comercio, y desatada en un puerto siciliano, está ahora firmemente arraigada en el continente. Se ha convertido en una parte del paisaje europeo, un monstruo que devora su camino hacia el norte, hacia las grandes ciudades de París y Londres, sin prisa, pero sin pausa. Y mientras lo hace, en las mentes de los que aún viven, una pregunta desesperada comienza a formarse: ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? La pregunta ¿por qué? Resuena en toda Europa. Cae de los labios de reyes y papas, de mercaderes y campesinos. Ante una catástrofe de una escala tan incomprensible, la mente humana exige una explicación. Debes ahora convertirte en un erudito, un sacerdote, un médico, y tratar de encontrar sentido en medio del caos. Te adentras en el paisaje mental de la Edad Media, un mundo donde la fe,
la superstición y una ciencia incipiente se entrelazan de forma inseparable. La explicación más inmediata, la más poderosa y universal, resuena desde cada púlpito, es la ira de Dios. Caminas por las calles de una ciudad apestada y escuchas el sermón de un fraile demacrado. Su voz, ronca por el uso excesivo, clama que la plaga es un castigo divino por los pecados de la humanidad. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la moda extravagante de las mujeres, las blasfemias de los hombres, la lista es interminable. La peste es el nuevo diluvio universal, un azote enviado por un Dios decepcionado para purgar el mundo de su maldad. Esta idea es a la vez aterradora y, extrañamente, reconfortante. Si es un castigo, entonces tiene un propósito. Y si tiene un propósito, quizás se pueda aplacar a Dios mediante la oración, el arrepentimiento y la penitencia. La gente acude en masa a las iglesias, reza con un fervor que nunca antes se había visto, con la esperanza de que sus súplicas puedan detener la marea. Pero para las mentes más educadas, una explicación puramente teológica no es suficiente. Te encuentras ahora en la Universidad de París, el centro intelectual del mundo cristiano. Aquí, los eruditos, vestidos con sus togas oscuras, buscan respuestas no solo en la Biblia, sino también en las estrellas. El rey de Francia, Felipe VI, les ha encargado oficialmente que investiguen la causa de la plaga. Tras una deliberación solemne, emiten su veredicto. La causa principal, declaran, fue una conjunción planetaria extraordinariamente ominosa que ocurrió el 20 de marzo de 1345, un triple alineamiento de Saturno, Júpiter y Marte en el signo de Acuario. Así que, todo esto es culpa de que Saturno y Júpiter tuvieron una mala cita en Acuario, piensas con una pizca de oscuro sarcasmo. Es reconfortante saber que el fin del mundo tiene una base astrológica sólida. Mucho más sofisticado que, Dios está enfadado. Según los eruditos, esta conjunción celestial corrompió el aire de la Tierra, liberando vapores pestilentes, o miasmas, que ahora viajan por el mundo causando la enfermedad. Esta teoría del miasma, del mal aire, se convierte en la explicación médica dominante. La plaga no es algo que se contagia de persona a persona, sino algo que se respira. El aire mismo se ha envenenado. Esta idea, aunque errónea, conduce a una serie de medidas preventivas lógicas dentro de su propio marco. Te pones en la piel de un médico de la época. Aconsejas a tus pacientes que se encierren en sus casas y sellen las ventanas. Que quemen maderas aromáticas como el enebro y el fresno para purificar el aire. Que eviten los baños públicos, ya que el vapor caliente podría abrir los poros y permitir la entrada del miasma. Y, sobre todo, que eviten los malos olores, que se consideran la manifestación más peligrosa del aire corrupto. La solución, por tanto, era oler cosas bonitas, reflexionas mientras observas a la gente caminar con ramilletes de flores o pañuelos empapados en vinagre apretados contra sus narices, intentando combatir una pandemia apocalíptica con el poder de la lavanda. Un esfuerzo valiente, si no otra cosa. Esta lucha contra el miasma llevaría, mucho más tarde, en las plagas del siglo XVII, al desarrollo de uno de los atuendos más icónicos y aterradores de la historia de la medicina, el traje del médico de la peste. Aunque es un anacronismo para la peste negra de la década de 1340, vale la pena imaginarlo para entender la evolución de estas teorías. Te vistes con una larga túnica de cuero encerado para repeler los fluidos corporales. Te pones guantes, botas y un sombrero de ala ancha. Y lo más importante, te cubres el rostro con una máscara que tiene una larga nariz en forma de pico. Este pico no es para intimidar, sino que está lleno de hierbas aromáticas, especias y paja, menta, clavo, alcanfor, ámbar gris. Es un primitivo respirador, diseñado para filtrar el miasma y permitirte respirar solo aire limpio y perfumado mientras atiendes a los enfermos. El resultado final te hacía parecer un pájaro gigante y siniestro, lo cual, para ser justos, probablemente ayudaba a mantener la distancia social mucho antes de que se inventara el concepto. Los historiadores todavía debaten hoy cómo coexistían estas diferentes explicaciones en la mente medieval. ¿Eran contradictorias o complementarias? Probablemente, para la mayoría de la gente, no había conflicto. La plaga podía ser, al mismo tiempo, el resultado de una conjunción planetaria, la causa principal, que creaba un miasma mortal, el mecanismo, que era permitido por un dios enfadado, la razón última. Se creía en todo a la vez, en un intento desesperado por imponer algún tipo de orden al terror absoluto. Y mientras la gente reza,
quema incienso y estudia las estrellas, la plaga se ríe de sus esfuerzos. El aire no está envenenado. Son las pulgas en las ratas las que llevan la muerte, una verdad tan pequeña y mundana que resulta invisible, impensable. Las oraciones no detienen la enfermedad. Las hierbas aromáticas no la filtran. Los planetas siguen su curso indiferente en el cielo. La impotencia humana es total. Te das cuenta de que todos los sistemas de conocimiento que habían sostenido el mundo medieval, la teología, la astrología, la medicina o moral, se están demostrando completamente inútiles. Son como castillos de arena intelectuales frente a la marea negra que sube. Y este fracaso, esta quiebra de la autoridad y del saber establecido, es casi tan devastador como la propia enfermedad. Si los sacerdotes no pueden aplacar a Dios, si los médicos no pueden curar el cuerpo y si los eruditos no pueden explicar el mundo, ¿en qué se puede creer? ¿A quién se puede seguir? Este colapso de la certeza es un veneno que se filtra en el alma de Europa, preparando el terreno para el siguiente y quizás más aterrador estadio de la plaga, el colapso, no solo de los cuerpos, sino de la propia sociedad. El fracaso de la ciencia y la fe te deja a la deriva en un mar de terror. Si no hay una autoridad superior que pueda explicar o detener la plaga, solo te queda una cosa, la cruda y animal lucha por la supervivencia. Ahora estás de vuelta en la calle, no como un erudito, sino como un ciudadano común en una ciudad italiana o francesa en el apogeo de la peste en 1348. El tejido de la sociedad, que creías tan fuerte y eterno, comienza a deshilacharse, hilo por hilo, ante tus propios ojos. Lo primero que notas es el silencio. ¿Recuerdas cuando te quejabas del ruido de los niños jugando en la calle, del martilleo del herrero, del constante murmullo de la vida? Ahora darías cualquier cosa por volver a oírlo. El sonido dominante ahora es el chirrido de las ruedas de una carreta y la voz monótona de un hombre gritando: «¡Sacad a vuestros muertos!». El resto es un silencio antinatural, roto solo por el llanto ahogado detrás de una ventana cerrada o el distante tañido de una campana solitaria de una iglesia cuyo sacerdote aún no ha sucumbido. El miedo es un solvente universal que disuelve todos los lazos humanos. Lo ves primero en la huida de los ricos. Tan pronto como la enfermedad se afianza, los nobles y los mercaderes adinerados meten en sus carruajes a sus familias sanas, sus objetos de valor y huyen a sus villas en el campo. Abandonan sus responsabilidades, sus negocios y a sus conciudadanos, con la esperanza de que el aire bueno del campo los proteja. Su partida deja un vacío de poder y un profundo resentimiento entre los que se quedan atrás. Pero la traición más profunda, la que realmente te rompe el alma, ocurre dentro de las propias familias. El miedo al contagio se vuelve más fuerte que el amor. Ves a padres que se niegan a atender a sus hijos enfermos, dejándoles comida y agua en la puerta de su habitación antes de huir de la casa. Escuchas historias de maridos que abandonan a sus esposas en el lecho de muerte, de hermanos que se niegan la entrada el uno al otro. El cronista italiano Agnolo di Tura escribiría más tarde las palabras más desgarradoras de toda la epidemia. Y yo, Agnolo di Tura, enterré a mis 5 hijos con mis propias manos. No había nadie más para hacerlo. La plaga no solo mataba cuerpos, asesinaba el afecto. Las reglas de la decencia y la etiqueta social se desvanecen. ¿Preocuparse por si tu vecino te devuelve la herramienta que le prestaste? Es una preocupación de lujo cuando no estás seguro de si tu vecino sigue vivo. La gente se encierra en sus casas, barricando puertas y ventanas. Miras con sospecha a cualquiera que tosa en la calle. El sentido de comunidad, de un nosotros, se evapora y es reemplazado por un yo desesperado y aislado. En medio de este colapso, surgen nuevas y sombrías profesiones. Los únicos que prosperaban eran los becchini, los recogedores de cadáveres. A menudo reclutados de las clases más bajas, inmunes a la enfermedad o simplemente demasiado desesperados para rechazar el trabajo, estos hombres se convierten en figuras de temor y poder. Recorren la ciudad con sus carretas, entrando en las casas para llevarse a los muertos. Se les paga sumas exorbitantes por sus servicios, y muchos no dudan en robar joyas y cualquier objeto de valor de los cuerpos que recogen. Los odias, les temes, pero cuando un ser querido muere en tu casa, son tu única opción para evitar que el cuerpo se pudra en el interior. Los procesos normales de la vida y la muerte se desmoronan. Los testamentos se redactan con una prisa febril, a menudo garabateados en un trozo de pergamino con testigos que también están tosiendo y ardiendo de fiebre. Estos documentos, a menudo ambiguos y redactados sin el debido proceso legal,
se convertirán en una pesadilla de disputas de herencia durante décadas para aquellos que sobrevivan. Los cementerios se llenan rápidamente. Las tumbas individuales son un lujo olvidado. En su lugar, se cavan enormes fosas comunes en las afueras de la ciudad. Observas con horror cómo las carretas llegan y simplemente vuelcan su carga humana en el pozo, hombres, mujeres y niños, ricos y pobres, todos juntos en una última y anónima capa de muerte. Los sacerdotes arrojan un poco de tierra bendita desde la distancia, demasiado asustados para acercarse. Sin embargo, los historiadores todavía debaten si este colapso moral fue total y absoluto. Mientras que cronistas como Boccaccio se centraron en el egoísmo y la anarquía, hay indicios de lo contrario. En medio del horror, también hubo actos de increíble valentía y altruismo. Monjas que cuidaban a los enfermos hasta que ellas mismas caían. Médicos que se negaban a huir y atendían a sus pacientes sabiendo que era una sentencia de muerte. Vecinos que compartían sus últimas reservas de comida con una familia en cuarentena. La plaga, al parecer, sacó a la superficie tanto lo peor como lo mejor de la humanidad. Algunas personas respondieron al apocalipsis con un hedonismo nihilista: comamos, bebamos y seamos felices, que mañana moriremos. Otros respondieron con una compasión que desafiaba el miedo. Tú eliges el camino de la precaución. Te has encerrado en tu casa con tu familia. Habéis juntado la comida y el agua que pudisteis. Pasáis los días en un silencio tenso, escuchando los sonidos de la muerte en el exterior. Cada día que te despiertas sin fiebre es una pequeña victoria. Cada miembro de tu familia que sigue respirando es un milagro. El mundo exterior ha dejado de existir. Tu universo se ha reducido a estas 4 paredes. Te aferras a tus seres queridos, sabiendo que el simple acto de cuidar de los tuyos se ha convertido en un acto de heroísmo. El mundo que conocías, el mundo de los mercados, las fiestas y las procesiones, se ha ido para siempre. En su lugar hay una espera silenciosa, la esperanza de que la marea de la muerte retroceda y te deje, a ti y a los tuyos, en la orilla de un mundo nuevo y devastado. Pero la plaga aún no ha terminado su viaje. Su marea sigue subiendo, avanzando hacia el norte, hacia las populosas y sucias ciudades de París y Londres, donde este mismo drama de colapso social está a punto de repetirse a una escala aún más aterradora. Te liberas de las 4 paredes de tu casa y vuelas hacia el norte, dejando atrás el sol de Italia y Francia meridional. La plaga, fiel a su naturaleza viajera, ha seguido las rutas del comercio y la peregrinación, y ahora, en el verano de 1348, llama a las puertas de la ciudad más grande y magnífica de la cristiandad, París. Flota sobre ella como un espíritu silencioso, observando cómo la catástrofe se desarrolla en el corazón de la civilización europea. París es un laberinto de vida. Más de 100.000 almas se agolpan en sus estrechas y sinuosas calles. Las casas de madera de varios pisos se inclinan unas hacia otras, casi tocándose en los niveles superiores, bloqueando la luz del sol y creando un perpetuo crepúsculo en los callejones de abajo. El río Sena, la arteria de la ciudad, es a la vez su fuente de agua y su alcantarilla. Es un centro de aprendizaje, sede de la famosa universidad, y un centro de poder, la joya de la corona francesa. Las grandes ciudades como París y Londres eran la cumbre de la civilización del siglo XIV. También eran, esencialmente, una placa de Petri del tamaño de una ciudad, esperando el cultivo adecuado. Y el cultivo acaba de llegar. La enfermedad se infiltra en la ciudad con la misma facilidad con la que el agua de la lluvia se filtra por los tejados de paja. Al principio, son solo rumores, casos aislados en los barrios más pobres. Pero pronto, el goteo se convierte en una inundación. El Hôtel Dieu, el hospital principal de la ciudad, situado junto a la Catedral de Notre Dame, se ve completamente desbordado. Los enfermos yacen de a 2 y 3 en una misma cama, los muertos y los moribundos uno al lado del otro. Las monjas y los frailes que los atienden trabajan hasta el agotamiento y luego caen ellos mismos, convirtiéndose en víctimas de la misma enfermedad que intentaban aliviar. La escala de la muerte es difícil de comprender. Un cronista de la época, el monje Jean de Venette, escribió que morían 500, a veces 800, personas al día. Las campanas de las iglesias tañían sin cesar por los muertos, hasta que no quedaron suficientes campaneros para hacerlas sonar. Los cementerios, como el famoso cementerio de los Santos Inocentes, se llenaron hasta rebosar. Se trajeron carretas y carretas de cadáveres,
que se apilaban en las calles mientras se cavaban frenéticamente nuevas fosas comunes. El gobierno de la ciudad, uno de los más sofisticados de Europa, se tambalea bajo la presión. La burocracia no puede seguir el ritmo de la aniquilación. Mientras París se ahoga en su propia mortalidad, tú cruzas el Canal de la Mancha. La plaga ha llegado a Inglaterra en el otoño de 1348, desembarcando en el puerto de Melcombe Regis, en Dorset, probablemente a través de un barco procedente de la Gascuña, una posesión inglesa en Francia. Desde la costa sur, avanza inexorablemente hacia el interior, siguiendo los caminos y los ríos, y en noviembre, llega a las puertas de Londres. Londres es más pequeña que París, pero igual de concurrida y sucia. Un nudo de comercio y poder encerrado dentro de sus antiguas murallas romanas. Cuando la noticia de la gran pestilencia se confirma, el pánico se apodera de la ciudad. El rey Eduardo III y su corte, por supuesto, aplican la estrategia médica más probada de la época: salir corriendo. Huyen a su residencia en el campo, dejando a los funcionarios de la ciudad la divertida tarea de gestionar el apocalipsis. La reacción inicial de Londres es de una negación casi terca, seguida de una parálisis total. Las tiendas cierran. Los barcos se quedan sin descargar en los muelles. El bullicio del comercio, el alma de la ciudad, se apaga. El silencio que experimentaste en las ciudades italianas vuelve a caer, esta vez sobre las orillas del Támesis. A medida que el invierno se instala, la plaga se afianza. El frío y la humedad de los barrios pobres y abarrotados proporcionan las condiciones perfectas para la forma neumónica de la enfermedad, que se propaga como un reguero de pólvora. El problema de qué hacer con los muertos se vuelve crítico. Los cementerios de las parroquias de Londres son pequeños y se llenan en cuestión de semanas. Las autoridades de la ciudad, mostrando una sombría previsión, compran un terreno en las afueras de las murallas, en un lugar llamado Smithfield. Allí cavan enormes fosas, conocidas como pozos de la plaga. Observas el sombrío trabajo, se abre una zanja larga y profunda. Las carretas llegan, día y noche. Los cuerpos, sin ataúd y a menudo sin mortaja, se colocan en el fondo, formando una capa. Luego se cubre con una fina capa de tierra, y comienza la siguiente capa de cuerpos. Es una lasaña macabra de la humanidad londinense, una solución terriblemente práctica para un problema insuperable. Los historiadores todavía debaten sobre las cifras exactas. Las estimaciones de la población medieval son notoriamente poco fiables. ¿Tenía Londres 60.000 habitantes? ¿U 80.000? Es imposible saberlo con certeza. Por lo tanto, calcular el porcentaje exacto de la población que murió es un desafío. Algunos dicen un 40%, otros se acercan al 60%. Lo que es seguro es que la ciudad perdió a casi la mitad de su gente en poco más de un año. Durante siglos, París y Londres habían sido grandes rivales políticos y económicos. Ahora, en el invierno de 1348 y la primavera de 1349, finalmente encontraron algo en lo que podían ser igualmente exitosos: la muerte en masa. La caída de estas dos grandes metrópolis es un golpe psicológico devastador para la cristiandad. Si las ciudades más ricas, más poderosas y más pobladas no pueden resistir la embestida, ¿qué esperanza queda para el resto? La enfermedad, ahora firmemente anclada en estos dos centros neurálgicos, irradia hacia el exterior, extendiéndose por la campiña francesa e inglesa, hacia los pueblos y monasterios, asegurándose de que ningún rincón del norte de Europa quede sin tocar por su aliento helado. La estructura de poder del continente se está pudriendo desde su mismo corazón. Y la gente, viendo a sus reyes huir y a sus ciudades caer, se vuelve hacia formas de consuelo y desesperación cada vez más extremas. La caída de París y Londres, los dos pilares del poder secular, envía una onda de choque a través de la psique europea. Si los reyes no pueden protegerte y los médicos no pueden curarte, ¿qué te queda? La fe. Pero la fe serena y ordenada de antes ya no es suficiente. El miedo y la desesperación exigen respuestas más drásticas, más ruidosas, más sangrientas. Ahora te encuentras en medio de la campiña alemana, en 1349. El aire es espeso con una extraña mezcla de fervor religioso y pánico masivo. Estás a punto de presenciar las respuestas más extremas de la humanidad a la catástrofe. Primero, escuchas un cántico en la distancia. Es un sonido hipnótico y lúgubre que crece en volumen. Luego, los ves aparecer en el horizonte, una procesión que serpentea por el camino polvoriento.
son los flagelantes. Cientos de hombres, y a veces mujeres, marchan en formación de a dos. Visten túnicas blancas con capuchas, marcadas con cruces rojas. Caminan descalzos, y sus rostros están sombríos, fijos en un éxtasis de dolor. El cántico se vuelve más fuerte, y entonces oyes otro sonido, un chasquido rítmico, húmedo y terrible, el sonido de los látigos. Cada flagelante lleva un azote de cuero con pequeñas puntas de metal cosidas en las correas. Mientras caminan, se azotan a sí mismos en la espalda y los hombros en un ritmo constante y brutal. Sus espaldas son una masa de carne cruda y sangre que salpica sus túnicas blancas y el suelo que pisan. La multitud del pueblo se ha reunido para observarlos, algunos con horror, otros con una admiración reverente. Los flagelantes creen que la plaga es un castigo por los pecados del mundo, y que el clero establecido es demasiado corrupto para interceder ante Dios. Solo a través de esta penitencia extrema, de este sufrimiento autoinfligido, pueden aplacar la ira de Dios y salvar a la humanidad. Su lógica era simple: Dios está castigando nuestros pecados con una plaga, así que si nos castigamos a nosotros mismos de forma aún más espectacular, quizás Él se impresione y se detenga. Un intento de robarle el trueno al Apocalipsis. Aunque parecen una turba caótica, el movimiento tiene una organización sorprendentemente rígida. Los miembros deben jurar lealtad durante 33 días y medio, un día por cada año de la vida de Cristo en la tierra. Tienen prohibido hablar con mujeres, bañarse o cambiar de ropa. Siguen a un maestro que dicta los rituales. Cuando llegan a una ciudad, forman un círculo en la plaza del mercado y realizan su ritual de flagelación, cantando himnos y cayendo al suelo en forma de cruz. Para muchos, son santos. Para la Iglesia, son una amenaza herética que socava su autoridad. Pero hay una forma de histeria aún más oscura que la autoflagelación. Es la necesidad de encontrar un culpable humano. La mente no puede soportar la idea de un desastre aleatorio y sin sentido. Debe haber un complot. Debe haber un enemigo. Te encuentras ahora en una ciudad del Valle del Rin. El aire está lleno de rumores venenosos. La gente susurra que la plaga no es natural. Los pozos, dicen, han sido envenenados. ¿Y quién querría destruir la cristiandad? La respuesta, para la mente medieval febril y paranoica, era obvia y antigua: los judíos. La idea de que una red de conspiradores podía coordinar el envenenamiento de miles de pozos a través de toda Europa en el siglo XIV era, por supuesto, absurda. Pero era mucho más reconfortante que creer que la muerte caía del cielo sin razón alguna. La teoría conspirativa se extiende más rápido que la propia plaga. Se extraen confesiones bajo tortura, como la de un hombre llamado Ahimet en Ginebra, que detalló una trama ficticia que fue copiada y distribuida como prueba irrefutable. Eres testigo de cómo la sospecha se convierte en odio y el odio en violencia. Un predicador fanático se sube a un barril en la plaza del mercado. Su voz es un trueno de furia, acusando a la comunidad judía de la ciudad de todos los males. La multitud, ya aterrorizada por la plaga, es un polvorín de miedo. Las palabras del predicador son la chispa. El grito de envenenadores se eleva, y la turba se mueve, una bestia sin mente con miles de cabezas. Se dirigen al barrio judío. Lo que sigue es una de las páginas más vergonzosas de la historia europea. Las puertas son derribadas. Las casas son saqueadas. Familias que han vivido en la ciudad durante generaciones son arrastradas a la calle. Se les da una opción imposible: el bautismo o la muerte. En Estrasburgo, en febrero de 1349, antes incluso de que la plaga llegara seriamente a la ciudad, la comunidad judía entera, unas 2000 personas, es rodeada y quemada viva en su propio cementerio. En Maguncia, los judíos luchan valientemente, pero son superados en número y masacrados. Ciudad tras ciudad, en Alemania, Suiza y el este de Francia, la historia se repite. Los historiadores todavía debaten el papel de las autoridades en estas masacres. Algunos líderes, como el Papa Clemente VI en Aviñón, emitieron 2 edictos papales declarando la inocencia de los judíos y condenando la violencia. Señaló, con una lógica impecable, que los judíos también estaban muriendo de la plaga, lo que hacía absurda la acusación de envenenamiento. Desafortunadamente, el edicto papal viajaba mucho más lento que el pánico masivo.
otras autoridades locales intentaron proteger a sus comunidades judías, pero muchas otras hicieron la vista gorda o incluso alentaron las masacres, sabiendo que se beneficiarían al apoderarse de las propiedades de los muertos y cancelar las deudas que tenían con los prestamistas judíos. La ola de fanatismo finalmente se apaga. El movimiento de los flagelantes, después de desafiar abiertamente al Papa, es declarado herético y suprimido por la fuerza en 1349. Las masacres de judíos disminuyen a medida que la plaga mata indiscriminadamente, haciendo que la teoría del envenenamiento sea cada vez más insostenible. Pero el daño está hecho. El continente no solo está devastado por la enfermedad, sino también por el veneno del odio y la superstición. Has visto a la humanidad enfrentarse al abismo, y en lugar de unirse, se ha desgarrado en una orgía de miedo, sangre y fuego. Y la plaga, indiferente a las locuras de los hombres, continúa su marcha, adentrándose en los territorios de España y el Sacro Imperio Romano Germánico, donde estas mismas escenas de horror se están desarrollando. Dejas atrás el humo de las piras funerarias y el fervor de los flagelantes en las tierras alemanas, y tu viaje como observador silencioso continúa. La plaga no respeta fronteras ni coronas, es una peregrina infatigable. Ahora te diriges al sur, cruzando los Pirineos hacia la compleja y diversa península ibérica. Al mismo tiempo, te adentras más profundamente en el mosaico de estados que componen el Sacro Imperio Romano Germánico. Estás presenciando cómo los últimos grandes bastiones de Europa occidental se enfrentan a la misma marea negra. La plaga, como cualquier buen turista, llega a España por la costa mediterránea en la primavera de 1348. Desembarca en los bulliciosos puertos de la Corona de Aragón, Palma de Mallorca, Valencia, Barcelona. Barcelona, una orgullosa potencia marítima rival de Génova y Venecia, es golpeada con una fuerza devastadora. La ciudad, densa y próspera, pierde a más de la mitad de su población. Los consejos municipales dejan de reunirse, el comercio se detiene y el poderío catalán en el Mediterráneo sufre un golpe del que tardará siglos en recuperarse. Desde la costa, la enfermedad avanza hacia el oeste, hacia el vasto reino de Castilla. Aquí, su avance es a veces más lento, más errático. Los historiadores todavía debaten el papel que jugó la geografía y el clima. ¿Acaso el calor seco y abrasador de la meseta central en verano dificultaba la supervivencia de las pulgas portadoras de la plaga, ralentizando la propagación de la forma bubónica? Es posible. Pero ningún clima ofreció una verdadera salvación. La plaga simplemente se tomaba su tiempo, esperando a que una caravana de lana o una compañía de soldados la llevara a la siguiente ciudad desprevenida, a Valladolid, a Sevilla, a Toledo. Es en España donde la plaga reclama a su víctima más ilustre. El rey Alfonso XI de Castilla, un monarca poderoso y respetado, apodado el Vengador por sus victorias contra los reinos musulmanes del sur. En la primavera de 1350, Alfonso está sitiando la fortaleza de Gibraltar, el último bastión moro importante en la península. Es la culminación de su carrera. Pero la plaga, que no distingue entre un rey cristiano y un soldado musulmán, se infiltra en su campamento militar. Alfonso se niega a abandonar a sus hombres. Se enferma y muere en su tienda el Viernes Santo de 1350. Es el único monarca reinante en toda Europa que sucumbió a la peste negra. Resultó que ser el Vengador y el rey ungido por Dios no te hacía inmune a la picadura de una pulga. La plaga era la forma que tenía la naturaleza de recordarle a la realeza su propia e ineludible mortalidad. Su muerte sumió a Castilla en una guerra civil dinástica, añadiendo el caos político a la devastación biológica. Mientras tanto, en el Sacro Imperio Romano Germánico, la plaga no avanza como una ola, sino que se filtra como el agua. El imperio no es una nación unificada como Francia o Inglaterra. Es un edredón de retazos de ducados, principados, obispados y ciudades libres. No hay una autoridad central fuerte, ni una red de carreteras nacional. Como resultado, la respuesta a la plaga es totalmente localizada. En el Sacro Imperio Romano Germánico, cada ciudad tenía su propia estrategia para combatir la plaga. La mayoría de estas estrategias consistían en rezar, culpar a los vecinos y morir. La coherencia no era su punto fuerte. La plaga se adentra en las tierras alemanas desde el sur, a través de los pasos alpinos desde Italia, y desde el oeste, cruzando el Rin desde Francia. Ciudades como Viena y Colonia sufren terriblemente.
Las masacres de judíos que presenciaste en la parte anterior son una característica distintiva y horrible de la llegada de la plaga a esta región, ya que el miedo y la impotencia se canalizan hacia una violencia brutal. Las ciudades del norte de Alemania, parte de la poderosa Liga Hanseática, como Hamburgo y Bremen, logran mantenerse a salvo durante un tiempo, protegidas por su relativa distancia. Pero su tiempo también llegará, en 1350 y 1351. Nadie se salva para siempre. En medio de esta devastación casi universal, encuentras anomalías extrañas y desconcertantes. Te detienes en la próspera ciudad de Nuremberg, en Baviera. Mientras que las ciudades de los alrededores son diezmadas, Nuremberg parece escapar casi ilesa. ¿Por qué? Las crónicas posteriores afirman que los líderes de la ciudad impusieron una cuarentena increíblemente estricta, cerrando las puertas y no permitiendo que nadie entrara o saliera. Otros sugieren que fue pura suerte, una casualidad de las rutas comerciales. Sea cual sea la razón, Nuremberg se convierte en una isla de supervivencia en un mar de muerte, un misterio que alimenta la esperanza y la confusión en igual medida. Para finales de 1350, el mapa de la plaga está casi completo. Desde las costas de Portugal hasta las llanuras de Austria, desde la punta de Sicilia hasta el mar Báltico, la peste negra ha dejado su marca indeleble. Ha derribado a un rey, ha reconfigurado el poder económico y ha provocado una carnicería sin precedentes. Has visto cómo la sociedad se desmoronaba, cómo la fe se pervertía en fanatismo y cómo regiones enteras eran vaciadas. Y a medida que la primera y más terrible ola comienza a amainar en algunas áreas, la gente que ha sobrevivido emerge de sus hogares a un mundo silencioso y transformado. El miedo inmediato a la muerte súbita es reemplazado por un dolor sordo y la abrumadora tarea de la reconstrucción. Pero la enfermedad no ha desaparecido. Se ha convertido en una parte latente del paisaje. Y con esta nueva y terrible familiaridad llega una pregunta aún más práctica y desesperada: si las oraciones y el aislamiento no son suficientes, no hay nada en la tierra, ninguna poción, ninguna hierba, ningún procedimiento que pueda curar esta aflicción. La gente, cansada de las explicaciones divinas, ahora busca desesperadamente una cura terrenal. Y estás a punto de entrar en el extraño y a menudo peligroso mundo de la medicina medieval, donde la esperanza y el curanderismo chocan. Emerges de tu encierro a un mundo vaciado. Has sobrevivido a la primera gran oleada, un logro que se siente más como una casualidad que como una victoria. Pero la enfermedad no se ha ido, solo se ha retirado a las sombras, y el miedo a su regreso es una constante. Ahora, la desesperación colectiva se canaliza en una búsqueda frenética de una cura, de cualquier cosa que ofrezca una pizca de esperanza. Te conviertes en un buscador, un paciente, dispuesto a probar cualquier remedio, por extraño o peligroso que sea. Tu primer instinto es buscar ayuda profesional. Acudes a un médico formado en la universidad, un hombre que lee latín y viste una toga que denota su estatus. El médico, con la solemnidad de un sacerdote, te explica que tu cuerpo está gobernado por 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La plaga, te dice, es un desequilibrio, una corrupción o un exceso de tu sangre. La solución, por tanto, es obvia: hay que extraer la sangre mala. No estás seguro de cómo sabe el cuál es la mala, pero parece muy seguro de sí mismo, así que asientes. Experimentas el tratamiento estándar de la época, la sangría. El médico o su ayudante, el barbero cirujano, te ata una tira de cuero en el brazo, busca una vena hinchada y, con una lanceta afilada, la abre. Observas cómo tu propia sangre, tu fuerza vital, se derrama en un cuenco de latón. Te sientes más débil, mareado, pero el médico te asegura que es una buena señal, que el humor corrupto está abandonando tu cuerpo. Si los bubones ya han aparecido, podría aplicar sanguijuelas directamente sobre la hinchazón, pequeños vampiros negros que se supone que succionarán el veneno. A continuación, el médico se ocupa de los propios bubones. Se consideran un esfuerzo del cuerpo por expulsar la pestilencia. Para ayudar a este proceso, se deben abrir. Sientes un dolor agudo y ardiente cuando la lanceta corta el bulto hinchado y sensible de tu ingle o axila. Luego, el médico aplica un emplasto, una pasta caliente hecha de ingredientes como resina de árbol, raíces de lirio y, curiosamente, excrementos humanos, todo diseñado para extraer el mal restante. Sales de la consulta más débil, con más dolor y con una herida abierta, pero aferrándote a la promesa de la ciencia. Cuando los métodos de la medicina oficial fallan, buscas alternativas en el boticario.
Su tienda es un lugar oscuro y fascinante, lleno de frascos de vidrio de colores, hierbas secas colgadas del techo y el olor abrumador de especias y productos químicos. Te ofrece un teriac, un remedio legendario que se remonta a la antigua Roma. Es una pasta espesa y oscura, una mezcla increíblemente compleja de docenas de ingredientes, que pueden incluir carne de víbora, opio, canela, mirra y un sinfín de otros componentes exóticos. Es fabulosamente caro, un remedio para los ricos, y te lo tomas con la esperanza de que tal riqueza de ingredientes pueda combatir la plaga. Si tienes aún más dinero, el boticario podría ofrecerte algo aún más preciado, esmeraldas molidas. Si beber esmeraldas en polvo no te cura, piensas con amargura, al menos morirás con un sistema digestivo increíblemente valioso. En la calle, escuchas historias de remedios populares que parecen funcionar. La más famosa es la del vinagre de los 4 ladrones. La leyenda cuenta que un grupo de ladrones fue arrestado en Marsella por saquear las casas y los cuerpos de las víctimas de la plaga, pero nunca se enfermaron. Para salvarse de la horca, revelaron su secreto, un brebaje de vinagre en el que habían macerado hierbas como ajo, romero, salvia y clavo. Se frotaban el cuerpo con él antes de cada incursión. La historia se extiende como la pólvora, y pronto todo el mundo está preparando su propia versión de la poción protectora. Pero la desesperación te lleva a probar cosas aún más extrañas. Un sanador local te recomienda el método vicario. La teoría es que se puede transferir la enfermedad a otro ser vivo. Te indica que tomes una gallina viva, le arranques las plumas del trasero y la ates, viva y forcejeando, directamente sobre uno de tus bubones. La idea es que la gallina, a través de alguna afinidad natural, extraerá la pestilencia de tu cuerpo. Debes mantenerla allí hasta que la gallina muera. La buena noticia, te dices a ti mismo con una lógica retorcida, es que la gallina murió, lo que significa que el tratamiento está funcionando. La mala noticia es que sigues teniendo la plaga y ahora, además, tienes un pollo muerto pegado a la ingle. Los historiadores todavía debaten si alguno de estos remedios tenía algún beneficio accidental. ¿Acaso abrir un bubón, aunque fuera peligroso, a veces aliviaba la presión de un absceso y permitía que drenara, ayudando a un paciente fuerte a sobrevivir? Tenían las hierbas del vinagre de los 4 ladrones, como el ajo, propiedades antisépticas reales que ofrecían una protección mínima. Es posible, pero probablemente fueron coincidencias afortunadas en un mar de charlatanería inútil. Pruebas amuletos con extraños símbolos grabados. Llevas pequeñas bolsas de arsénico colgadas del cuello, con la creencia de que un veneno combatirá al otro. Bebes tu propia orina, un remedio recomendado por algunos. No haces dieta, ya que se cree que la comida triste y melancólica atrae a la plaga. En su lugar, buscas alimentos alegres y sabrosos. Nada funciona. La sangría te debilita. Los emplastos infectan las heridas. Las pociones te revuelven el estómago. Te sientas en tu casa, débil, dolorido y despojado de toda esperanza. Has probado la ciencia de los doctores, la alquimia de los boticarios y la magia de los curanderos. Has gastado tu dinero y tu dignidad. Y te das cuenta de la terrible verdad, nadie sabe nada. Son tan impotentes como tú. Este fracaso total de la medicina, que se suma al fracaso de la Iglesia para proteger tu alma y del Estado para proteger tu vida, es la prueba final de que el mundo que conocías se ha roto sin posibilidad de reparación. Estás solo. Y al otro lado del Canal de la Mancha, en las verdes colinas y los pueblos de las Islas Británicas, miles de personas están a punto de emprender exactamente el mismo y desesperado viaje a través de la esperanza, la charlatanería y la desesperación. Dejas atrás el continente, un paisaje de desesperanza y remedios inútiles, y cruzas el Canal de la Mancha en el otoño de 1348. El aire es húmedo y frío. Acompañas a la plaga en su conquista de las Islas Británicas. Descubrirás que, a pesar de las diferencias de lengua y cultura, la historia que se desarrolla aquí es una repetición inquietantemente familiar de la que has presenciado en Italia, Francia y Alemania. La enfermedad ya ha establecido una cabeza de playa en el sur de Inglaterra. Desde los puertos de Dorset y Hampshire, avanza con una eficiencia brutal. Golpea la ciudad portuaria de Bristol con tal ferocidad que los cronistas afirman que la ciudad quedó casi despoblada. Desde allí, se extiende en todas direcciones, hacia el oeste, a las tierras de los West Country, hacia el este, a través de las colinas de Sussex y Kent, y hacia el norte, directamente hacia Londres.
Después de paralizar la capital durante el invierno y la primavera de 1349, la plaga continúa su marcha hacia el norte. Sigue las carreteras romanas, los ríos navegables y los caminos de los comerciantes. Asola Anglia Oriental, una de las regiones más ricas y pobladas de Inglaterra. Norwich, la segunda ciudad más grande del reino, es devastada. Luego llega a las Midlands y finalmente a la gran ciudad norteña de York. Pero el verdadero impacto, el que cambiará a Inglaterra para siempre, se siente en el campo. Te deslizas sobre el paisaje rural inglés. Es un mosaico de campos abiertos, pequeños pueblos agrupados alrededor de una iglesia de piedra y los castillos de los señores locales. La economía feudal depende por completo de los campesinos que trabajan la tierra. Cuando la plaga llega a estos pueblos, el resultado es la aniquilación. Al ser comunidades pequeñas y cerradas, una vez que la infección entra, a menudo no deja a nadie con vida. Pasa sobre campos de trigo que se pudren en el tallo porque no hay nadie para cosecharlos. Ves ovejas, la fuente de la riqueza de Inglaterra, vagando sin pastor, su lana enmarañada y sucia. Los señores feudales se encontraron con un problema novedoso, una grave escasez de campesinos para explotar. Una tragedia para la clase dirigente. Cientos de pueblos ingleses simplemente desaparecen del mapa, convirtiéndose en pueblos perdidos, cuyas fantasmales huellas de calles y casas solo serían redescubiertas por los arqueólogos siglos después. Al norte de Inglaterra, en Escocia, observan la agonía de su antiguo enemigo con una mezcla de miedo y satisfacción maliciosa. Los escoceses llaman a la enfermedad la sucia muerte de los ingleses, y creen que es la justa venganza de Dios contra ellos. Viendo a Inglaterra debilitada y sumida en el caos, deciden que es la oportunidad perfecta para invadir y saquear. En 1349, reúnen un ejército en el bosque de Selkirk, en la frontera, preparándose para marchar hacia el sur. La estrategia escocesa era impecable: mientras tu enemigo está de rodillas, golpea con fuerza. No contaban con que el enemigo invisible también cruzaría la frontera sin pedir pasaporte. Antes de que la invasión pueda siquiera comenzar, la plaga se infiltra en el campamento escocés. Los soldados, acampados en condiciones insalubres, empiezan a caer por centenares. El ejército, presa del pánico, se desintegra. Los soldados huyen de vuelta a sus hogares, a las ciudades y pueblos de toda Escocia. En su huida, se convierten en los heraldos de la muerte. Llevan la enfermedad a sus propias familias y vecinos. La plaga, que habían visto como un arma divina a su favor, se vuelve contra ellos con una ironía asesina. Y durante 1350, Escocia sufre la misma devastación que había presenciado con regocijo en el sur. La enfermedad también se abre paso hacia el oeste, a las tierras montañosas de Gales y a través del mar de Irlanda. En Gales, su propagación es más lenta debido al terreno accidentado y a una población más dispersa, pero los monasterios y las ciudades comerciales del sur son golpeados duramente. En Irlanda, la plaga llega en barcos a los puertos controlados por los anglonormandos, como Dublín y Drogheda. En estas ciudades amuralladas y densamente pobladas, la enfermedad causa estragos. Los historiadores todavía debaten el impacto diferencial de la plaga en las distintas culturas de la isla. Parece que las zonas anglonormandas, más urbanizadas y conectadas comercialmente con Inglaterra y el continente, sufrieron de forma desproporcionada en comparación con las zonas rurales gaélicas, donde los clanes irlandeses nativos vivían en asentamientos más pequeños y aislados. Pero nadie escapó del todo. En un monasterio franciscano en Kilkenny, un fraile llamado John Clyn mantiene una crónica de los horrores que se desarrollan a su alrededor. Describe la desolación y la muerte con una claridad aterradora. Su crónica termina con una de las notas más conmovedoras y personales de toda la pandemia. Anticipando su propia muerte, Clyn escribe: «Dejo pergamino para continuar el trabajo. Si por casualidad alguien de la raza de Adán puede escapar de esta pestilencia y continuar lo que he comenzado». Las siguientes páginas están en blanco. Es el equivalente medieval a dejar la contraseña de tu wifi en el testamento. Un último acto de esperanza en medio de la oscuridad. Para 1351, el fuego se ha extinguido. La primera y más terrible ola de la peste negra ha completado su recorrido por las islas británicas. Ha dejado un rastro de pueblos abandonados, familias destrozadas, ejércitos desintegrados y una población reducida casi a la mitad. Has visto a un continente entero puesto de rodillas.
El terror agudo y la lucha diaria por la supervivencia comienzan a dar paso a una nueva realidad. Miras hacia atrás, desde las Hébridas exteriores hasta las costas de Sicilia, y ves un mundo cambiado para siempre. El silencio que se asienta no es de paz, sino de agotamiento y pérdida. La fase de la aniquilación está terminando. Ahora comienza la larga y lenta era de las consecuencias, la era en la que los supervivientes deben levantar la vista de las tumbas y empezar a preguntarse cómo vivir, y qué exigir, en el mundo vacío que han heredado. El colapso económico que todos temían está aquí, pero traerá consigo, de forma extraña e inesperada, las semillas de una revolución. La gran plaga retrocede, dejándote de pie en un mundo silencioso. Eres un superviviente. Un campesino, un artesano, uno de los afortunados. El aire que respiras ya no está cargado del hedor a muerte, sino de una quietud espeluznante. Sales de tu pueblo por primera vez en meses y lo que ves es un paisaje transformado. Campos sin labrar hasta donde alcanza la vista. Pueblos enteros vacíos, sus casas desmoronándose silenciosamente. La primera emoción es el dolor por los que se han ido. La segunda, que te asalta lentamente, es una comprensión que te cambiará la vida. El mundo ha sido vaciado, y los que quedan, de repente, valen mucho más. Te encuentras en el centro de una revolución económica que nadie planeó ni deseó. Durante siglos, la tierra fue el bien más escaso y la gente, abundante. El sistema feudal se basaba en esta premisa. Tú y tus antepasados estabais atados a la tierra de vuestro señor, trabajando por una miseria porque no teníais otra opción. Ahora, todo se ha invertido. La tierra es abundante, pero la mano de obra para trabajarla ha desaparecido. Con entre un tercio y la mitad de la población de Europa muerta, tú, el humilde trabajador, te has convertido en un recurso escaso y valioso. Vas al señor de la mansión vecina. El año pasado, te habría echado con amenazas si hubieras pedido un salario más alto. Ahora, te recibe con una sonrisa nerviosa. Necesita desesperadamente gente para arar sus campos y cosechar lo que queda. Le dices que trabajarás para él, pero no por el salario de siempre. Quieres el doble. Esperas que te grite, que te meta en el cepo. En cambio, para tu asombro, regatea contigo. Te ofrece un salario más alto, mejores condiciones, tal vez incluso un trozo de tierra para ti. Por primera vez en tu vida, tu señor te necesita más de lo que tú le necesitas a él. Es una sensación extraña y maravillosa, como descubrir que tienes superpoderes. El superpoder de poder negociar tu propio futuro. Esta nueva realidad pone al mundo de la nobleza patas arriba. Están acostumbrados a dar órdenes, no a negociar. Ven esta nueva confianza en el campesinado como una insolencia, una afrenta al orden natural establecido por Dios. ¿Cómo se atreven estos siervos a exigir salarios más altos? En toda Europa, la clase dirigente reacciona con pánico e indignación. En Inglaterra, en 1351, el Parlamento aprueba el Estatuto de los Trabajadores. Es una ley diseñada para congelar los salarios a los niveles anteriores a la plaga. Declara ilegal que un trabajador exija más y que un empleador ofrezca más. Se aprueban leyes similares en Francia, Castilla y otras regiones. El gobierno aprobó una ley que decía que era ilegal que te pagaran más. También era ilegal que el sol saliera por el oeste. Adivina cuál de las dos leyes fue más fácil de ignorar. La ley es un fracaso total. Simplemente, no se puede legislar en contra de la oferta y la demanda. Si tu señor local insiste en pagarte el salario antiguo, simplemente te encoges de hombros y te marchas. Sabes que el señor del valle de al lado pagará más. El concepto de un siervo atado a la tierra se desvanece en la práctica. Eres, de facto, un agente libre. Este es el principio del fin del feudalismo en Europa occidental. La peste negra no lo mató, pero le asestó una herida mortal de la que nunca se recuperaría. Mientras tanto, otra extraña consecuencia de la plaga está cambiando la sociedad, la herencia de los muertos. Con familias enteras aniquiladas, vastas fortunas y propiedades pasaron a parientes lejanos o incluso a personas sin parentesco. Un tejedor de lana de una ciudad podría descubrir de repente que ha heredado la considerable fortuna de un primo mercader al que apenas conocía. Este repentino e inesperado traspaso de riqueza inyecta capital en las clases bajas y medias, desestabilizando aún más la rígida jerarquía social. De repente, tienes monedas en el bolsillo.
No muchas, pero más de las que tu padre vio en toda su vida. Te estás planteando hacer algo realmente loco, como comprar un segundo par de zapatos o comer carne más de una vez a la semana. La dieta y el nivel de vida del campesino medio empiezan a mejorar lentamente. Con más tierras disponibles para el pastoreo, la carne y los productos lácteos se vuelven más comunes. Los historiadores todavía debaten la rapidez con la que esta agitación económica condujo a la agitación social. Algunos sostienen que existe una línea directa entre el empoderamiento económico del campesinado después de la plaga y las grandes revueltas campesinas de finales del siglo XIV, como la Jacquerie en Francia o la revuelta de los campesinos de 1381 en Inglaterra. Los campesinos y artesanos, con una nueva conciencia de su propio valor y resentidos por los intentos de la nobleza de hacer retroceder el reloj, estaban más dispuestos a levantarse en armas para defender sus nuevas libertades. Te das cuenta de que el colapso que todos temían ha llegado, pero no de la manera que esperaban. No fue el fin del mundo, sino el fin de su mundo, el mundo de la servidumbre y la obediencia incuestionable. La peste negra, en su brutalidad indiscriminada, ha actuado como el gran arado de la historia, removiendo la tierra social de Europa y permitiendo que nuevas ideas y nuevas estructuras crezcan. Has sobrevivido, y al hacerlo, has heredado no solo la tierra de los muertos, sino también un nuevo y peligroso sentido de tu propio poder. Esta nueva confianza, nacida del trauma y la oportunidad, no solo reconstruirá la economía. También encontrará su voz en el arte, la cultura y la forma en que la gente ve la vida y la muerte misma. Con tu nuevo poder económico y tu recién descubierta libertad, caminas por un mundo que ya no te parece tan inmutable. La rígida jerarquía que te mantuvo a ti y a tus antepasados en vuestro lugar durante siglos se ha agrietado. Pero este nuevo poder viene con el peso de un trauma inimaginable. Has visto a la mitad de tu mundo desaparecer. ¿Cómo procesa una sociedad semejante horror? Te conviertes ahora en un observador de la cultura, viendo cómo la sombra de la plaga se filtra en el arte, la literatura y la conciencia colectiva. La frase que llega a definir la época es Memento Mori, recuerda que morirás. Antes de la plaga, la muerte era una certeza, pero a menudo una certeza predecible. Ahora, la muerte se ha revelado como repentina, caprichosa e imparcial. Puede llevarse a un niño sano en un día, a un obispo en su catedral, a un rey en su campamento. Esta obsesión con la mortalidad y la vanidad de la vida terrenal se convierte en el tema dominante del arte de la Baja Edad Media. Entras en una iglesia parroquial o en el patio de un claustro y ves en la pared un nuevo y sobrecogedor tipo de fresco, la Danse Macabre, la danza de la muerte. La imagen es a la vez fascinante y aterradora. Es una larga procesión, pero no de santos o nobles. Es una procesión de vivos y muertos. Figuras esqueléticas, a veces representadas como cadáveres en descomposición, toman de la mano a personas de todas las clases sociales y las arrastran en un baile grotesco hacia la tumba. Observas los detalles. Un esqueleto sonriente, a veces tocando una flauta o un violín, lidera al Papa, cuya triple tiara no le sirve de nada. Otro esqueleto agarra a un emperador, cuya corona y cetro son impotentes. Luego vienen el cardenal, el rey, el caballero, el mercader, el monje, el músico. Y la danza no se detiene en los poderosos. También arrastra al campesino, al artesano, a la joven doncella, al niño pequeño. La lección de la danza de la muerte era simple, no importa si eres un papa o un campesino, al final todos bailamos con el mismo esqueleto. Era el primer y más grande festival de música de la igualdad. Los historiadores todavía debaten sobre la función principal de este arte macabro. ¿Era una herramienta de la Iglesia, un sermón visual para recordar a la gente la fragilidad de la vida y la necesidad de arrepentirse? Sin duda, tenía esa función. Pero también tenía un filo subversivo. Para el campesino que ahora ganaba salarios más altos y desafiaba a su señor, esta imagen era una poderosa afirmación de una nueva verdad: ante la muerte, todos sois iguales. Era un recordatorio para los ricos y poderosos de que su estatus era, en última instancia, una ilusión. Esta obsesión se manifiesta de otras formas. Ves circular manuscritos iluminados y silografías de un género popular llamado Ars Moriendi, el arte de morir. Eran manuales prácticos sobre cómo tener una buena muerte. Mostraban al moribundo en su lecho, asediado por demonios que le ofrecían tentaciones finales, la impaciencia, el orgullo, la avaricia, mientras ángeles y santos le instaban a aferrarse a la fe. Había libros enteros sobre cómo morir bien.
Era como una lista de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva en su lecho de muerte. El paso 1, presumiblemente, era no contraer la plaga en primer lugar. Incluso la forma en que los ricos conmemoraban su propia muerte cambió drásticamente. Antes de la plaga, si eras un noble o un obispo, tu tumba estaría adornada con una efigie que te representaba en tu mejor momento, sereno, dignificado, vestido con tus mejores galas. Ahora, ves la aparición de un nuevo y espeluznante tipo de tumba, la tumba Transi. Esta presenta 2 efigies. La superior te muestra como antes, en todo tu esplendor terrenal. Pero la inferior muestra tu cuerpo como sería realmente después de la muerte, un cadáver en descomposición, carcomido por los gusanos y las alimañas, la piel tensa sobre los huesos. Antes de la plaga, la estatua de tu tumba te hacía parecer noble y sereno. Después de la plaga, te hacía parecer un trozo de queso suizo olvidado en el fondo de la nevera. Un recordatorio muy directo y nauseabundo de que toda carne es hierba. Otra alegoría popular es la de los 3 vivos y los 3 muertos. La historia, representada en murales y poemas, muestra a 3 jóvenes nobles, apuestos y arrogantes, que salen a cazar con sus halcones y sus perros. De repente, en un claro del bosque, se encuentran con 3 cadáveres andantes, en diversos estados de descomposición. Los muertos se dirigen a los vivos y les dicen, así como sois, fuimos una vez, así como somos, seréis vosotros. Los jóvenes nobles retroceden horrorizados, enfrentados a la cruda realidad de su propio futuro. Esta cultura de la muerte no era simplemente morbosa. Era la forma que tenía una sociedad traumatizada de procesar lo impensable. Era una forma de dar sentido a la pérdida masiva, de encontrar lecciones en el horror. Al confrontar la muerte tan directamente, al desnudarla de toda pretensión, la gente también estaba afirmando una nueva visión del mundo, más cínica, más igualitaria y más centrada en la experiencia individual que en las grandes jerarquías. Estaban aprendiendo a vivir con la muerte como una compañera constante. Y era una suerte que lo hicieran, porque la muerte no había terminado con ellos. La peste negra de 1347 a 1351 fue la ola más grande y devastadora, pero fue solo el principio. El alivio que sentías, la sensación de haber sobrevivido a lo peor, resultaría ser una falsa esperanza. El apocalipsis no había sido un evento único. Iba a ser una condición recurrente. Y Europa estaba a punto de aprender que sobrevivir a la plaga una vez solo significaba tener que enfrentarla de nuevo. El arte macabro te ha enseñado a vivir con la muerte, a verla como una compañera constante. Es una lección útil, porque la muerte no tiene intención de marcharse. La primera gran oleada de la peste negra ha pasado, y durante unos años, una frágil sensación de normalidad regresa a Europa. Eres un superviviente. Quizás te casaste, tuviste hijos que nunca conocieron el horror, y comenzaste a reconstruir tu vida y tu comunidad. Cuentas historias de la gran mortandad como un veterano que narra una guerra terrible pero terminada. Empiezas a creer que lo peor ha pasado. A este periodo de calma, los historiadores lo llaman el falso amanecer. Justo cuando empezabas a pensar que era seguro volver a tener más de un amigo, en 1361, la plaga regresa. Esta segunda gran epidemia, a veces llamada la pestis secunda, es diferente. Es menos generalizada, pero en muchos lugares es igual de letal. Y tiene una nueva y cruel preferencia, los niños. La mayoría de los adultos que sobrevivieron a la primera ola ahora tienen algún tipo de inmunidad. Pero la nueva generación, los niños nacidos en la década de 1350, no tienen ninguna defensa. Esta plaga se lleva a los jóvenes, a los herederos, a la esperanza del futuro. La primera plaga se llevó a los abuelos. La segunda vino a por los niños. La naturaleza, al parecer, estaba decidida a conseguir un set completo. El impacto psicológico de esta segunda ola es profundo. Destruye la esperanza de que la pesadilla hubiera terminado. Confirma que la plaga no fue un evento único y extraño, sino una característica permanente del mundo. Y así se establece el patrón para los siguientes 300 años. La plaga se vuelve endémica. Regresa cada 5, 10 o 20 años. Hay brotes importantes en 1369, 1374, y así sucesivamente, a lo largo de todo el siglo XV y más allá. La vida ya no se vive en la paz, sino en los intervalos. La gente empieza a contar su edad no solo en años, sino en plagas sobrevividas. Nacer, crecer, casarse,
todo se hace con la conciencia de que la plaga puede volver en cualquier momento. Pero la humanidad no es estúpida. Es lenta para aprender, pero aprende. La impotencia total de 1348 da paso gradualmente a una serie de respuestas pragmáticas. A través de un brutal proceso de ensayo y error, Europa comienza a inventar el concepto de salud pública. Te encuentras ahora en una de las bulliciosas y ricas ciudades-estado de Italia, como Venecia o Florencia. Han aprendido por las malas que el comercio, su fuente de vida, es también el portador de la muerte. No pueden detener el comercio, así que deben aprender a gestionarlo. La innovación más importante es la cuarentena. La palabra misma nace de esta época, del término veneciano 40 giorni, que significa 40 días. En 1377, la ciudad de Ragusa, la actual Dubrovnik, controlada por Venecia, emite una orden pionera. Cualquier barco que llegue de una zona afectada por la plaga debe anclar en un lugar aislado durante un mes. Más tarde, este periodo se extiende a 40 días. La idea era simple: si obligas a un barco a esperar 40 días en el mar, cualquier persona enferma a bordo morirá o se recuperará, y la enfermedad a bordo se extinguirá. Era una solución brutalmente pragmática. Y probablemente muy aburrida para los marineros sanos. Venecia perfecciona esta idea. Establece el primer hospital de la plaga del mundo, el Lazzaretto Vecchio, en una isla aislada de la laguna en 1423. Los enfermos de la ciudad son llevados allí por la fuerza para evitar que infecten a otros. Las mercancías de los barcos sospechosos también se descargan en estas islas para ser aireadas y desinfectadas. Las ciudades comienzan a nombrar magistrados de sanidad, juntas de salud permanentes con poderes extraordinarios para imponer cuarentenas, cerrar mercados, organizar la limpieza de las calles y el entierro de los muertos. Pronto, se necesita una forma de regular los viajes y el comercio. Y así nace otra innovación, el pase de salud. Es un documento oficial, una fede di sanità, emitido por los magistrados de una ciudad, que certifica que el portador, o su mercancía, proviene de un lugar libre de plaga. Sin este trozo de papel, no se te permite entrar en muchas ciudades amuralladas durante un brote. Es un pasaporte sanitario del siglo XV, un intento de separar a los limpios de los sucios. Los historiadores todavía debaten sobre la verdadera eficacia de estas medidas. Redujeron significativamente la mortalidad en ciudades como Milán y Venecia, que aplicaron estas políticas con rigor, en comparación con, digamos, Londres, que fue mucho más laxa durante mucho tiempo. La evidencia sugiere que sí. Si bien estas medidas no pudieron erradicar la plaga, sí que frenaron su propagación y mitigaron sus efectos. La mortalidad durante los brotes posteriores, aunque todavía terrible, rara vez alcanzó los niveles apocalípticos de la primera ola. Así que ahora vives en un mundo diferente. El terror sigue ahí, latente bajo la superficie. Cuando los casos de plaga comienzan a aumentar, las campanas de la iglesia suenan de una manera particular para advertir a la gente. Las banderas rojas o negras se izan en las casas infectadas. Las familias son tapiadas en sus propias casas para cumplir la cuarentena. Es una vida de vigilancia constante. Pero ya no es el pánico ciego e indefenso de tus abuelos. Es un miedo organizado. La humanidad ha pasado de ser una víctima pasiva a ser un combatiente. No tiene una cura, pero ha desarrollado un sistema de defensa. Ha aprendido a vivir con el monstruo, a mantenerlo a raya. Y esta nueva capacidad de organización, este reconocimiento de que los problemas colectivos requieren soluciones colectivas, es uno de los legados más profundos y duraderos de la peste negra, un pilar sobre el que se construirá lentamente un mundo nuevo y más estructurado. Ahora te encuentras en el umbral de un mundo nuevo, mirando hacia atrás desde la atalaya de finales del siglo XV. Eres el tataranieto del campesino que sobrevivió, del médico que fracasó, del monje que rezó. La peste negra no es un recuerdo vivo para ti, sino una leyenda, una historia de abuelos sobre un tiempo en que el mundo casi se acaba. Pero el mundo que habitas, cada aspecto de él, fue forjado en esa pira funeraria continental. Observas las consecuencias a largo plazo, los cambios tectónicos que la plaga grabó en el alma de Europa. El viejo mundo feudal, con sus lazos de servidumbre y su rígida inmovilidad, está muerto o moribundo. La escasez de mano de obra que dio poder a tus antepasados nunca se revirtió por completo. La libertad personal y la movilidad social son ahora una realidad que das por sentada.
La idea de estar atado a la tierra de un señor te parece arcaica, una tiranía de un pasado lejano. La autoridad de la Iglesia, que parecía tan absoluta, está herida, quizás mortalmente. Su incapacidad para proteger a la gente, para explicar la catástrofe o para ofrecer consuelo real, dejó una cicatriz de cinismo y escepticismo en la mente europea. La Iglesia le dijo a la gente que la plaga era la voluntad de Dios. Después de perder a la mitad de su familia, la gente empezó a preguntarse si no podrían obtener una segunda opinión sobre la voluntad de Dios. Esta desconfianza latente hacia la autoridad papal y el clero corrupto regará las semillas que, en unas pocas décadas, florecerán en la Reforma protestante. Miras el arte y la ciencia y ves un nuevo y audaz enfoque en el ser humano, en el individuo. El Renacimiento, que había comenzado a brotar en Italia antes de la plaga, estalla con una vitalidad renovada. Los historiadores debatirán durante siglos esta conexión. ¿Fue la plaga una destrucción creativa? Es una pregunta incómoda. Nadie celebraría el horror, pero es innegable que la plaga barrió las viejas estructuras anquilosadas. El trauma masivo y el enfoque en la mortalidad individual, combinado con la nueva riqueza que cayó en manos de nuevos mecenas, fomentó una cultura que valoraba la vida terrenal, la belleza y el logro humano de una manera que la era anterior, más centrada en Dios, nunca hizo. La peste negra fue el peor evento en la historia de Europa. También fue, para los que sobrevivieron, una de las mejores cosas que les pudo haber pasado económicamente. La historia tiene un sentido del humor increíblemente oscuro. Este nuevo dinamismo, esta nueva energía, impulsa la innovación. Los barcos se hacen más grandes, las técnicas de navegación mejoran, y una nueva generación de exploradores, nacidos en un mundo donde los límites antiguos han sido borrados, comienza a mirar más allá del horizonte conocido. No es una coincidencia que la era de la exploración siguiera a la era de la plaga. Incluso el idioma que hablas ha sido moldeado por la enfermedad. En Inglaterra, la muerte de tantos clérigos que hablaban latín y nobles que hablaban francés elevó el estatus del inglés vernáculo, la lengua de los supervivientes comunes. La plaga ayudó a que el inglés se convirtiera en la lengua del poder y la literatura. El mundo medieval no murió de viejo en su cama. Fue asesinado, de forma brutal y repentina. Y tú, el habitante de este nuevo mundo, estás de pie en la escena del crimen, como el heredero involuntario de la fortuna de la víctima. Has visto el viaje completo, desde la Europa superpoblada e inconsciente, pasando por el terror de los barcos de la muerte, el colapso de la sociedad, la locura del fanatismo, la desesperación de las curas inútiles, y la lenta y dolorosa adaptación. Has sido testigo de cómo la peor catástrofe de la historia de Occidente no solo fue un final, sino también un comienzo. Un comienzo violento y terrible, el nacimiento febril de la era moderna. El aliento fétido de la plaga fue el viento que finalmente apagó las velas de la Edad Media y avivó las brasas de un mundo que apenas empezaba a reconocerse a sí mismo. Ahora, el largo viaje de esta noche llega a su fin. Has caminado por calles llenas de muertos y has visto el amanecer de un mundo nuevo. Has sentido el terror y la desesperación, pero también la tenacidad del espíritu humano. El eco de las campanas de la plaga se desvanece, reemplazado por el silencio tranquilo de tu propia habitación. El recuerdo de los bubones y las piras funerarias se disuelve, como un mal sueño al despertar. Siente el peso de tus mantas, la suavidad de tu almohada. Estás a salvo. Estás a siglos de distancia de ese mundo de miedo y supervivencia. Deja que la oscuridad te envuelva suavemente, como un manto de terciopelo. Cada respiración que tomas es tranquila y fácil, llenando tus pulmones con el aire limpio y seguro de la noche. El pasado se aleja flotando, sus bordes afilados se suavizan hasta convertirse en un murmullo indistinto, una historia contada que ya no puede hacerte daño. No queda nada más que hacer ahora que dejarte llevar. Permite que tu mente se vacíe de todas las imágenes e historias. Permite que tu cuerpo se sienta pesado y profundamente relajado. Estás a la deriva en un océano tranquilo y oscuro de sueño, donde no hay nada que temer. Solo hay calma. Solo hay quietud. Y un profundo, profundo descanso que te espera. Deja que el último pensamiento se desvanezca, y simplemente, duerme.